¿Crees que 1500 años de santos, mártires y los más grandes pensadores de la Iglesia estaban equivocados? ¿Y tu pastor formado hace unas décadas tiene la verdad absoluta? Es una pregunta incómoda, provocadora y una de las más destructivas que un cristiano protestante puede hacerse. Vivimos en una era de arrogancia teológica. Cada domingo en miles de iglesias se presentan doctrinas inventadas como revelación, se descartan las enseñanzas apostólicas como tradiciones de hombres y se te anima a construir una fe a tu medida, basada en tu interpretación personal de la Biblia. ¿Has pensado en las catastróficas consecuencias de esa rebelión? Si las enseñanzas de tu pastor, descubiertas hace 50 o 500 años, son correctas, ¿qué nos dice eso sobre los mártires que murieron bajo el Imperio Romano? ¿Qué pasa con los grandes doctores de la Iglesia que dedicaron su vida a defender la fe? Murieron todos por un monumental engaño. ¿Es posible que el Espíritu Santo abandonara a su Iglesia durante 1 milenio y medio, rompiendo la promesa de Cristo? Esto no es una simple diferencia de opinión. Es una cuestión de autoridad, memoria y fidelidad. Es como preguntarse si un arroyo contaminado a kilómetros de su nacimiento puede ser más puro que la fuente misma. Hoy, muchas iglesias protestantes enseñan ideas que habrían sonado blasfemas a los primeros cristianos. ¿Cómo se comparan estas doctrinas con las de aquellos que dieron su vida por Cristo? Tomemos dos ejemplos clave, la Eucaristía y la naturaleza de la iglesia. Tu pastor probablemente te dice que la Santa Cena es solo un símbolo, un memorial y nada más. La idea de que Cristo esté realmente presente se despacha como una invención católica medieval. Del mismo modo, se te dice que la Iglesia es una colección invisible de creyentes, esparcidos en miles de denominaciones contradictorias, sin una autoridad que los una. La idea de una jerarquía de obispos, sacerdotes y diáconos se considera una mera construcción de poder humana. Ahora afrontemos la realidad. Si estas ideas modernas, nacidas de la rebelión del siglo XVI, son la verdad, la conclusión es monstruosa. Tendríamos que declarar que Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan, era un hereje, que Justino Mártir, que explicó la fe al emperador antes de ser decapitado, era un idólatra, que Ireneo de Lyon era un equivocado y que Agustín de Hipona no entendió el cristianismo. Si la Eucaristía es solo un símbolo, entonces millones de cristianos durante 1500 años cometieron idolatría al adorar pan. Si la iglesia jerárquica es un invento, entonces el testimonio unánime de los primeros cristianos sobre la autoridad de sus obispos era un engaño masivo. Esto deja al protestantismo desconectado de su historia, como una rama cortada del árbol. Deja a la Biblia flotando en un vacío, sujeta a la interpretación privada, sin la guía de la iglesia que la compiló y protegió. ¿Pero es esa la verdad? ¿O son los protestantes los que han perdido el contacto con la fe por la que murieron los gigantes del cristianismo? Para responder, viajemos en el tiempo, no para idealizar el pasado, sino para escuchar la verdad en las voces de los que estuvieron más cerca de la fuente. ¿En quién confiarías más en el juego del teléfono descompuesto? ¿En la persona número 100 de la cadena, tu pastor, o en la segunda, que escuchó el mensaje directamente de la fuente? La respuesta es obvia. En la historia de la Iglesia podemos escuchar a esa segunda persona. Los conocemos como los padres apostólicos, hombres que conocieron a los apóstoles, aprendieron de ellos y fueron puestos a cargo de las iglesias por ellos, como Clemente de Roma o Policarpo de Esmirna. Centrémonos en una figura monumental, San Ignacio de Antioquía. Fue el tercer obispo de Antioquía y discípulo directo del apóstol Juan. No es alguien que leyó una carta, es alguien que escuchó la voz del apóstol amado. Hacia el año 107, arrestado y sentenciado a morir en el Coliseo, Ignacio escribió durante su viaje a Roma 7 cartas, que son una ventana al alma de la iglesia primitiva. ¿Y qué nos dice este hombre, discípulo de Juan, de camino a su martirio? Sobre la Eucaristía, mientras combate a herejes, Ignacio escribe algo que demuele la teología protestante. En su carta a la iglesia de Esmirna, dice: se mantienen alejados de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó. Leámoslo otra vez. La Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. No es un símbolo, no representa, es la carne. Para Ignacio, negar la presencia real era tan grave como negar que Cristo se encarnó.
Su fe era tan física que él mismo anhelaba ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras para ser presentado como pan puro de Cristo. La pregunta es inevitable. Si un discípulo directo de Juan creía esto con una certeza por la que iba a morir, ¿con qué autoridad, 1900 años después, un pastor se atreve a decir que estaba equivocado? Pero Ignacio no se detiene. En su carta a los Filadelfios escribe: «Poned pues empeño en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno solo es el cáliz para la unión con su sangre, un solo altar, así como un solo obispo, junto con el presbiterio y los diáconos». Aquí está el segundo pilar que el protestantismo derribó, la estructura de la Iglesia. Para Ignacio, la unidad de la fe era visible alrededor de un obispo. En otra carta es más explícito: «Es pues necesario que no hagáis nada sin el obispo. De cierto, los que son de Dios y de Jesucristo, esos están con el obispo». Y su frase más devastadora para el individualismo protestante: «Seguid todos al obispo, como Jesucristo sigue al Padre». Que nadie haga nada perteneciente a la Iglesia al margen del obispo. Considerad como válida solo aquella Eucaristía que se celebra bajo el obispo o por quien él designe. Donde aparece el obispo, allí está la comunidad, así como donde está Cristo Jesús, allí está la Iglesia Católica Universal. Para Ignacio, la Iglesia no era una idea, era una comunidad real, visible, jerárquica y sacramental, unida bajo la autoridad de los sucesores de los apóstoles. La idea de miles de iglesias, con miles de doctrinas distintas, le habría parecido una locura. A mediados del siglo Watts, la Iglesia sufría persecución. Los intelectuales paganos acusaban a los cristianos de ateos y caníbales. Aquí aparecen los apologistas, hombres cultos que defendieron la fe. El más grande fue San Justino Mártir, un filósofo que encontró la verdad en el cristianismo. Alrededor del año 155, Justino le escribió al emperador Antonino Pío, explicando lo que los cristianos creían. Su descripción de la liturgia dominical es asombrosa. Es innegablemente una misa católica primitiva. Describe la reunión el día del sol, domingo, las lecturas de las memorias de los apóstoles, evangelios, y los profetas, la homilía y las oraciones. Pero su descripción de la Eucaristía es un testimonio irrefutable contra el protestantismo. Tras las oraciones se traía pan y vino con agua. El que presidía daba gracias y todos decían amén. Luego los diáconos lo repartían. Pero Justino aclara qué es lo que reparten, pues no los tomamos como pan común ni como bebida común, sino que, así como Jesucristo, nuestro Salvador, se hizo carne por la palabra de Dios y tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento que ha sido consagrado es la carne y la sangre de aquel Jesús que se hizo carne. Más claro, imposible. No es pan común, es la carne y la sangre de Jesús. Justino, escribiéndole al hombre más poderoso del mundo, no suaviza la doctrina, la presenta como un pilar no negociable. Esta es la fe por la que Justino fue decapitado en Roma. Él no murió por un símbolo, murió por una persona a la que creía realmente presente en el altar. El testimonio de estos hombres, Ignacio y Justino, es unánime. Su cristianismo era sacramental, jerárquico, y creía con certeza en la presencia real de Cristo. Era, en una palabra, católico. Ahora volvamos al presente. Pon la enseñanza de tu pastor junto a las palabras de estos mártires. Por un lado, la comunión es solo un símbolo. Por el otro, Ignacio, la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador. Por un lado, la Iglesia es invisible. Por el otro, donde aparece el obispo, allí está la comunidad. No hagáis nada sin el obispo. El contraste es absoluto. ¿De dónde viene la doctrina protestante? De la sola Escritura. El argumento es que los padres de la Iglesia añadieron tradiciones de hombres, pero esto es una rebelión contra la historia. Para los primeros cristianos, la tradición apostólica era la forma correcta de leer la Biblia, las gafas apostólicas para no caer en la herejía. Ireneo de Lyon, luchando contra los gnósticos, no apeló a su interpretación personal, sino a la regla de fe, transmitida por una línea ininterrumpida de obispos hasta los apóstoles, la sucesión apostólica. Irónicamente, esta rebelión ha devorado a sus hijos. Hoy, muchos pastores contradicen no solo a los gigantes de los primeros 1500 años, sino a los propios reformadores. Martín Lutero defendió una versión de la presencia real, doctrina que tu pastor moderno probablemente despacha como superstición.
Los reformadores se escandalizarían al ver que sus descendientes han aplicado sola escritura contra ellos mismos, creando un caos de miles de denominaciones. Nadie expresó la fe histórica mejor que San Agustín. A finales del siglo IV, pronunció una frase que aniquila el principio de sola escritura. Por mi parte, no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Lo que Agustín dice es revolucionario. No dice creo en la Iglesia porque la encontré en la Biblia. Dice algo más profundo. Confío en estos libros que llamamos Biblia, porque la Iglesia, la comunidad viva y con autoridad fundada por Cristo, me la entrega y me asegura que es la palabra de Dios. La Iglesia no es una creación de la Biblia. La Biblia como libro es una creación de la Iglesia. Fue la Iglesia Católica la que, guiada por el Espíritu Santo, determinó y compiló el canon bíblico que los protestantes usan hoy, aunque incompleto. Por eso, sola escritura, entendida como solo yo y mi Biblia, es una receta para el caos. Es como robar el álbum de fotos de una familia y luego afirmar que solo tú sabes quiénes son. La solución no es abandonar la Biblia, sino leerla dentro de la Iglesia Católica. Confiar en un consenso de 1500 años, sellado con la sangre de los mártires, es la única base sólida. Volvemos a la pregunta del principio. Esto no es un juego, es tu salvación. De un lado, tienes el testimonio unánime de la Iglesia Católica por 1500 años, un coro de santos, mártires y obispos, manteniendo un núcleo inalterable de creencias sobre la Eucaristía, la Iglesia y la autoridad apostólica. Su fe era tan real que protegían la Eucaristía con su vida. En el otro lado de la balanza tienes las opiniones de hombres, doctrinas nacidas en el siglo XVI, en el XIX o en el seminario de tu pastor. Por muy sinceros que sean, sus enseñanzas son una invención reciente, un parpadeo en la historia cristiana, carentes de peso. De hecho, muchas contradicen incluso a los primeros reformadores, quienes a su vez rompieron con la historia. Imagina que construyes un rascacielos. ¿Confiarías en los planos originales de Cristo, verificados por generaciones de santos, o en un boceto nuevo, dibujado por Lutero, Calvino o tu pastor? La Iglesia Católica te ofrece los planos originales. Cuestionar las doctrinas de la Reforma no es orgullo, es honestidad intelectual. Es plausible que el Espíritu Santo permitiera que toda la Iglesia cayera en idolatría y error fundamental durante 1500 años, solo para restaurar la verdad a través de hombres separados por siglos del testimonio apostólico. ¿O es más plausible que el protestantismo haya cortado el hilo de la tradición, creando miles de iglesias a imagen de hombres? La próxima vez que estés en tu iglesia y escuches una enseñanza, hazte una pregunta simple y aterradora. ¿Encaja esto con la fe por la que mártires como Ignacio y Justino murieron? ¿San Agustín reconocería la doctrina de mi pastor como cristiana? ¿Es esto lo que la Iglesia ha creído en todas partes, siempre y por todos? La respuesta puede llevarte por un camino incómodo, pero es el camino de vuelta a casa, a la Iglesia Católica. No tienes por qué creerme a mí, pero es hora de que dejes de creer en doctrinas inventadas hace 500 años o menos. Haz lo que los cristianos siempre han hecho. Lee a los padres de la Iglesia. Investiga por ti mismo la fe de la Iglesia primitiva. Descubre la coherencia y autoridad de una fe que no se inventa cada domingo, sino que se recibe como un tesoro sagrado. Si este viaje a las raíces auténticas del cristianismo te ha desafiado, suscríbete y activa las notificaciones. Deja tu reflexión en los comentarios. ¿Te atreves a confrontar el peso de 1500 años de historia contra las doctrinas de tu pastor? La conversación es crucial. Que la verdad que busques sea la que Cristo confió a sus apóstoles y que ha resonado sin interrupción únicamente en la Iglesia Católica a través de los siglos.